Excelente día a todos los que nos están viendo en estos momentos, en esta semana jurídica virtual por el 37 aniversario del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero. Es un gusto el día de hoy poder tener presente, contar con el maestro Alfredo Esteves Jiménez, conferencista, especialista en materia anticorrupción, y que hoy nos va a brindar una conferencia titulada Los desafíos del Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a leer la semblanza del maestro Alfredo Esteves Jiménez. Él es licenciado en Derecho y maestro en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, realizando una estancia académica de investigación en la Universidad de León, España, en el año 2018. Ha cursado los siguientes diplomados: Amparo, Derecho Administrativo y Administración Pública, y el Derecho Penal en los Estados Unidos de América. De marzo de 2021 a marzo de 2023, se desempeñó como titular del órgano interno de control en Agroacemex S.A., con sede en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro. En el periodo de octubre de 2019 a noviembre de 2020, se desempeñó en la Secretaría de la Función Pública como titular del área de quejas, denuncias e investigaciones en el órgano interno de control de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Asimismo, en el año 2019, colaboró como director de responsabilidades a los recursos federales en estados y municipios en la Auditoría Superior de la Federación. De 2015 a 2016, colaboró como asesor del director general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De 2009 a 2015, colaboró en la Universidad Nacional Autónoma de México como subdirector de enlace y vinculación de la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, desempeñándose además como coordinador jurídico de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas y coordinador de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. En el gobierno federal, ha sido coordinador de responsabilidades e inconformidades en DICONSA en el año 2000, subdirector de responsabilidades e inconformidades en COFETEL en 1999, jefe de los departamentos de quejas y denuncias, asistencia jurídica internacional y capacitación en derechos humanos en la PGR de 1994 a 1998. Ha participado en la realización de consultorías en programas de gobierno municipales y de seguridad pública, así como en la realización e impartición de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, seguridad pública y sistema de responsabilidades en el sector público. Además, colaboró como analista en el programa de noticias de Frente a la Noticia en el grupo radiofónico Asir Guerrero. Este es el maestro Alfredo Esteves Jiménez. Estimado maestro, muchas gracias por estar el día de hoy aquí presente y que puedan conocer sobre su experiencia los miembros del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero, el público que nos está viendo, los estudiantes, la sociedad en general, y muy agradecidos con usted por estar el día de hoy presente. Muchas gracias y bienvenido, maestro Alfredo Esteves Jiménez. Muchas gracias, doctor Hugo Hernández. De antemano, un agradecimiento por la invitación, una felicitación a la agrupación que usted dignamente dirige, con mucho tino, y sin duda que este aniversario y esta semana de intercambio con especialistas en diversas materias enriquecerán no solamente el quehacer del colegio que usted encabeza, sino estoy seguro que tendrán aportaciones importantes y con significado para el gremio jurídico y, como bien señala usted, para la sociedad en general, sobre todo en estos temas que es importante que la ciudadanía esté cada vez más informada y mejor informada. Muchas gracias. Bueno, hemos acordado hablar sobre los desafíos del Sistema Nacional Anticorrupción, pues como un tema que suena de entrada muy genérico, por lo que implica la temática de desafíos. Y esto
introducimos a cuáles son las principales problemáticas, o cuáles son aquellos elementos que hacen que el Sistema Nacional Anticorrupción, como, como un sistema debidamente establecido en la ley y que en la práctica a nivel nacional, cuál es la percepción que tiene la ciudadanía sobre los resultados o frutos que como tal debe de reflejar en su debida implementación. Antes de entrar a ese tema, para hablar de algunos aspectos específicos, es importante recordar que el Sistema Nacional Anticorrupción es un espacio de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, federal, estatal y evidentemente municipal, que tiene como premisa general o básica la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción y una debida fiscalización en el control de los recursos públicos. Tiene como objetivo establecer principios, bases generales, políticas públicas, procedimientos para que las autoridades se coordinen en esos órdenes de gobierno en lo que, como bien señalamos hace rato, en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. Esta es una instancia también que tiene como finalidad establecer y articular y evaluar políticas en esta materia anticorrupción, ¿sí? Y se integra de una forma general por los integrantes de un comité coordinador nacional, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales, quienes convergen a través de sus representantes estatales en la conformación de este gran sistema conformado por las diferentes instancias de gobierno. ¿Quiénes lo integran en el sistema nacional? Un representante del Comité de Participación Ciudadana Nacional, evidentemente, fundamental, porque estamos hablando de un miembro de la sociedad, que es quien preside el Sistema Nacional Anticorrupción. También lo integra el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública Federal, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece que las entidades federativas desarrollarán en un esquema similar al sistema nacional la integración, atribuciones y funcionamiento de los sistemas locales que sigan esta lógica para que lleven una uniformidad y estemos hablando de un sistema nacional, que estos sistemas locales de las 31 entidades federativas y de la Ciudad de México se integren y complementen en un sistema federativo que tenemos, el propio Sistema Nacional Anticorrupción. Uno de sus elementos importantes de ese Sistema Nacional Anticorrupción es el Sistema Nacional de Fiscalización, que es una instancia más específica, más técnica, porque ya habla propiamente del tema de la fiscalización, que tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo en el ámbito de sus competencias, promoviendo intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Y ese Sistema Nacional de Fiscalización lo integran la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, las entidades fiscalizadoras locales, que son los entes, las autoridades superiores del Estado de cada entidad federativa, y las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno de las entidades federativas. Todo esto viene a cuenta, doctor, estimado público, que en la Ley General Anticorrupción, cuando se promulga en el año 2016 y engloba el sistema nacional, se establece ahí la base para la actualización, creación, implementación y reforma de diversas leyes que le llaman en el gremio jurídico de las famosas 7 leyes, que es la creación de la Ley General del Sistema Anticorrupción, la promulgación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que sustituye a la anterior Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
con la implementación de las salas anticorrupción. Reformas también que implican a la propia ley orgánica de la Administración Pública Federal para armonizar diversas disposiciones, fundamentalmente las que atañen a la Secretaría de la Función Pública, para que en el aspecto conceptual de organización y de atribuciones vaya homologado este sistema nacional. Como número 5, la creación de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que se promulgó una ley también en 2016, reformas diversas al Código Penal y la Ley de la Fiscalía General de la República, que prevé la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, en esta gama de reformas de 7 legislaciones, por así decirlo, es donde se fortalece el Sistema Nacional Anticorrupción en un sentido unívoco, es decir, la idea es uniformar de una forma general la aplicación de un sistema nacional anticorrupción con sus principios de competencia, con sus principios de actuación, tanto en el ámbito federal como en los ámbitos locales. ¿Qué ha sucedido con esta implementación? Que a raíz de la creación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en 2016, que esto implicó una serie de reformas secundarias legales, de reformas a las estructuras de los entes federales como locales, en el caso federal de la propia Auditoría Superior de la Federación, una reforma interna en sus estructuras orgánicas, de la propia Secretaría de la Función Pública, como señalamos, del mismo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que contaran con áreas especializadas o más especializadas que de manera específica pudieran ya en el día a día y en la operación procedimental llevar a cabo una implementación adecuada de ese Sistema Nacional Anticorrupción que se refleje más allá de la teoría de la que hemos estado hablando y de la disposición jurídica general y particular que se pueda mencionar en alguna conducta de corrupción o de fiscalización, que realmente en esa implementación se llegue a generar resultados que sean eficaces y que la ciudadanía vea que efectivamente existe un combate a la corrupción efectivo y decidido por todas las instancias de gobierno. ¿Qué sucede? Como toda implementación, doctor, se requiere tiempos, pues ya bien puede decir la ciudadanía, pues ya tienen 7 años, ¿no? ¿Y dónde están los resultados? Que se vea de forma tangible en los gobiernos, tanto federal, en los locales, de que efectivamente hay un castigo a las conductas de corrupción y que hay un efectivo seguimiento al tema de la fiscalización. Aquí es un universo que tenemos que entrar a analizar con mucho cuidado y con mucho detalle para no generar en el accionar de los gobiernos falsas expectativas y mucho menos, que es una obligación que tienen los representantes de los gobiernos, eh, por el otro lado, generar también resultados concretos y que sean tangibles y que incidan en la percepción de la ciudadanía de que efectivamente ese sistema, como muchos sistemas, esté funcionando de forma adecuada. Ok, perfecto, estimado maestro. Entendemos más o menos el panorama, cómo funciona el sistema anticorrupción a nivel federal, pero yo creo que hay varias interrogantes que, que el ciudadano común y corriente puede tener más allá de todos los ordenamientos legales. El primero de ellos pareciera que se profesionaliza más la normatividad jurídica, tanto a nivel federal como a nivel estado. Eh, Se pretende en los hechos castigar los actos que pueden configurar delitos eh, por la cuestión de la corrupción que se da en algunos gobiernos. La pregunta es, o la interrogante sería, y ojalá usted nos las pudiera comentar, maestro Alfredo Esteves, es si va desarrollándose más rápidamente la normatividad jurídica o
los probables responsables de los delitos, los corruptos, van desarrollándose más rápidamente para encontrar la manera de darle la vuelta al sistema nacional anticorrupción. Esta pregunta, doctor, muchas gracias por realizarla, nos lleva, en la opinión de su servidor, a una hipótesis muy cierta, ¿no? Porque finalmente la ciudadanía, más allá de, de un perfeccionamiento jurídico o de conceptos perfectamente articulados, lo que quiere ver son resultados. Y lo que está planteado me viene a esta hipótesis que lamentablemente existe en sociedades como la nuestra y la latinoamericana, de que si bien por un lado la norma jurídica establece hipótesis determinadas o situaciones, la realidad generalmente es otra. Y lamentablemente a veces pareciera que la realidad va más adelante que el derecho. Y como me dice usted, cuando llegan a establecerse ciertas normas, la realidad va más adelantada y es donde ya al aplicador de la ley, y en este caso puede ser el juzgador, hablando de una autoridad judicial, o del sancionador, hablando de una autoridad administrativa, pues se encuentra en esa disyuntiva de que quienes infringen la ley encuentran, eh, encuentran la forma de poder eludirla y en el momento de que la autoridad tiene que aplicar eh, las disposiciones, pues ahí se presentan dificultades de interpretación, de armonización de la ley de aplicación y que también es un factor que incide en que pues, al final no puedan ser castigadas debidamente estas conductas de anticorrupción. De forma genérica, por eso se me ocurrió decir hablar de desafíos, porque eh, todo tiene desafíos y este sistema como tal tiene muchísimos, pero quisiera hablar yo de cinco, así de forma genérica, de cinco, en mi opinión, fundamentales. Tenemos que analizar el nivel de fortalecimiento institucional de las instancias encargadas de combatir estos fenómenos, ¿no? Como decíamos, se reformaron las leyes, en teoría para fortalecer el accionar en el ámbito nacional de la Autoridad Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la percepción es si ese fortalecimiento institucional es real, que permita que en su quehacer de estas instancias que hemos citado, efectivamente lleven procedimientos eficaces, ¿no? Dentro del parámetro de la ley y que les dé la oportunidad para, respetando el derecho humano a la audiencia de las personas involucradas, poder fincar responsabilidades de forma concreta y que cuando desde el inicio del procedimiento las auditorías estén bien realizadas, estén bien enfocadas y que lleven en una secuela procedimental todo realizado de tal manera que pueda sostenerse ante una autoridad cuando ya se denuncia al servidor público y cuando se le castiga. Podemos hablar ahí de que sí, si bien se ha fortalecido en el marco jurídico de atribuciones de las instancias fiscalizadoras y sancionadoras, la parte del quehacer administrativo de ese fortalecimiento, creo, en una opinión, que sí nos han quedado a deber, y en el caso de su servidor, cuando ha tenido la oportunidad de estar dentro del ámbito gubernamental, pues hemos quedado a deber en no contar con ese fortalecimiento que permita que esa figura de autoridad sancionadora y fiscalizadora, o más bien en el orden fiscalizadora y sancionadora, sea de forma ejemplar. Y ese fenómeno lo tenemos tanto a nivel federal como a nivel en los gobiernos locales. El segundo aspecto importante es preguntarse, y es lo que la ciudadana pregunta, si este sistema como tal combate el fenómeno de corrupción dentro de los poderes del Estado, que está muy vinculado con el primer aspecto, porque finalmente a quienes se fiscaliza a los servidores públicos que ejercen los recursos en el ámbito municipal, en el ámbito estatal, en el ámbito federal. Efectivamente se está combatiendo un fenómeno de corrupción
cuando a esos funcionarios se les fiscaliza, y ya después de que se fiscaliza, si en esa fiscalización resulta que tienen que solventar observaciones y no se realizan de forma adecuada, ese dictamen, que en el caso de las auditorías va lo suficientemente fortalecido jurídicamente para que las salas sancionadoras, dentro del ámbito administrativo y en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tengan la suficiente fortaleza para poder contar con elementos que les permitan emitir resoluciones sólidas y que en el momento procedimental adecuado tengan la firmeza debida y no en los recursos correspondientes, pues termine siendo un trabajo, un esfuerzo inacabado. Ese es un tema que tristemente persiste antes de la creación del sistema y con la implementación del sistema que la ciudadanía percibe que no hay un adecuado fortalecimiento en el ámbito institucional. Otro aspecto también muy importante, doctor, es el de los controles patrimoniales. Ha habido un esfuerzo, sobre todo en el ámbito federal, en el tema de las declaraciones patrimoniales. Antes era anteriormente a nivel de jefe de departamento con hacia jerarquías superiores, y ahora es de forma general para todo servidor público. Sí, se ha logrado, y lo puedo decir en la experiencia personal, se ha logrado que una cultura de los servidores públicos en el gobierno federal, supongo y espero que así sea también en los locales, de una cultura de declarar lo que finalmente es bien ganado de forma lícita y legal en el quehacer en el quehacer público. Sin embargo, sigue habiendo preguntas de que esos controles patrimoniales si son eficaces o no, porque finalmente todavía falta mucho por implementar el tema de la evolución patrimonial en el ámbito federal, eh, pero sigue siendo un tema de que servidores públicos están en una función determinada y resultan, cuando ya dejan de ejercer esa función, resultan con patrimonios que a la simple vista del ciudadano no comprende cómo un ex servidor público o servidor público con funciones, pues pueda tener un patrimonio que no corresponde a lo que declara salaramente. Y volvemos a lo mismo. Busca a las personas, buscar, como decías tú al inicio, la manera de eludir que por un lado cumplir con la declaración y darse cuenta a la ciudadanía sin necesidad de hacer un análisis jurídico profundo, de que de una persona determinada pues no puede tener lo que luce en el día como un patrimonio al de haberse dedicado al ejercicio público. Y por esa parte también es un desafío, una debilidad el tema de los controles patrimoniales, porque tienen que ser más eficaces y más puntuales. Por un lado, considero que sí es importante el universo de servidores públicos rindan sus declaraciones patrimoniales en tiempo y forma, pero creo que ya es el momento de reforzar de una manera decidida la parte de esos controles patrimoniales de aquellos quienes eh, se benefician de manera indebida en el ejercicio público respecto de los recursos que finalmente son los recursos de la sociedad. El otro aspecto, analizar los mecanismos sociales para prevenir estas conductas, que por eso, como decía al inicio, la ley general prevé el comité ciudadano, quien es que va a presidir el representante del comité ciudadano, el tema anticorrupción. La participación ciudadana es fundamental, es importante. Ha habido esfuerzos desde la denuncia ciudadana, las contralorías sociales, incluso ahorita está muy abierto el tema de la denuncia anónima, pero si no se focaliza y no se promueve que este mecanismo de participación social sea en verdad efectivo, que la ciudadanía tenga que tenga el liderazgo en este tema y que tenga garantizado, más allá del discurso y más allá de la eh,
el establecimiento de la norma jurídica, que la ciudadanía tenga efectivamente esos mecanismos de participación que le permitan sentir que son parte de ese sistema y que contribuyen de diversas maneras, como se ha establecido, a prevenir este fenómeno y, en su caso, cuando ya se comete la conducta, a que sea sancionado. Porque al final, en esas cuatro premisas, y en la última que voy a señalar, pues la ciudadanía, lo que viene de usted al inicio, quiere ver que haya resultados, más allá de establecimiento de normas. El quinto aspecto que quisiera plantear como desafío o debilidad, para cerrar el tema y delimitar el tema porque es muy amplio, ese tema de la profesionalización de los servidores públicos que están encargados de llevar a cabo la operación y la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en los diversos ámbitos de aplicación, tanto federal como local. También tenemos ahí un gran reto de que, si bien podemos decir que hay un gremio de aseguradores públicos que tienen una expertise de años trabajando en instancias fiscalizadoras, eh, también por el otro lado es cierto que en una gran parte existe una falta de capacitación, existe un gran vacío en el enfoque, en utilizarlas, en innovar la aplicación de la ley, en innovar en ideas para que se pueda fortalecer la operación del sistema. Y ese es el trabajo en concreto de todos los días. ¿Cuántos servidores públicos, al igual que en los otros sistemas de aplicación de la ley y del ámbito de justicia, ya no se preparan, ya no aplican los procedimientos de forma mecánica, no se utiliza un criterio oportuno, no se hace una debida eh, interpretación y aplicación de las atribuciones que les da la propia ley, que si bien en el caso, por ejemplo, de la Ley General de Responsabilidades de los servidores públicos, establece tipos genéricos al interior de las dependencias federales. En el caso federal, así en la jerarquía normativa, interno de las dependencias o las entidades, pues no existen los elementos jurídicos del cual el servidor público de la entidad fiscalizadora encuentre elementos para poder ir encuadrando las conductas. Por eso lo analizamos y está de manera genérica, y no ha habido ese esfuerzo de dotar, por un lado, a los servidores públicos encargados de operar ya en el día a día, en las primeras instancias, pues de una forma adecuada la aplicación de la ley por el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, ahí es un nicho de oportunidad eh, que pues el propio Sistema Nacional debe enfatizar, debe priorizar una capacitación profunda, eh, un sistema de carrera bien fortalecido que permita contar con verdaderos profesionales en las instancias fiscalizadoras. No digo que no los haya, porque sí los hay y los hay muy buenos y muy buenas servidoras y servidores públicos. Pero también hay personas, hay quienes están anquilosados e influye de alguna manera los fenómenos que señalaba anteriormente. El tema de los controles patrimoniales, la debilidad institucional, porque en esos 5 aspectos, si se atienden y se fortalecen, considero yo que existe actualmente el andamiaje jurídico que permita que fortaleciendo estos puntos y muchos otros más, se pueda llevar a cabo una verdadera aplicación del sistema y que al final del día se traduzca en lo que usted bien decía, que la ciudadanía perciba, que sí se sanciona a quienes cometen actos indebidos. Como quinto elemento de debilidad o desafío es el tema de la profesionalización de las personas servidoras públicas que conforman los entes fiscalizadores y sancionadores.
porque ante estos cuatro fenómenos anteriores que señalamos, la debilidad institucional, los controles fallidos, eh, el no contar con elementos suficientes para hacer una efectiva y verdadera aplicación de la legislación en materia anticorrupción, genera que al interior de las dependencias de gobierno o de instancias fiscalizadoras no existe una cultura de profesionalización, de actualización, porque si bien hay, lo digo por propia experiencia, perfiles eh, muy buenos, muy importantes, con grandes capacidades, con gran experiencia, pues muchas veces perfiles se encuentran limitados en su propio desarrollo y crecimiento y en la aplicación debida de la ley, porque internamente en las dependencias y entidades no existe una normatividad suficiente que les permita llevar a cabo, aterrizar lo que establece de forma general, por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades o la Ley de Rendición de Cuentas de la Federación a un caso concreto, porque internamente en la praxis, como se lleva a cabo la ejecución de los procedimientos internos, pues a veces eh, la normativa no está publicada oficialmente, entonces no es normativa, y entonces pues son documentos pues de praxis que en su gran mayoría son difusos. Y la pregunta es, ¿son difusos por qué? Porque no existe porque hay una debilidad institucional que no ha permitido o no ha habido la visión de establecer procedimientos adecuados, fortalecidos y bien aplicados para que se puedan ejercer de forma adecuada los recursos, o por la otra que sería preguntarse si de alguna manera es la conveniencia de que exista esa, esa estructura difusa, pues que finalmente entorpece la labor fiscalizadora. Pero por el otro lado también existe un rezago en la capacitación, en la profesionalización y en la mística de otros sectores servidores públicos que están ahí por estar. Entonces, ya en la experiencia de tanto en el ejercicio de la función pública como quienes estén escuchando y ya han enfrentado como abogados eh, de, de personas involucradas en procedimientos de responsabilidad o incluso en el seguimiento de auditorías, pues se dan cuenta que la gente que los atiende, que lleva la implementación de los procedimientos, pues carece de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, es fundamental que exista una visión de fortalecer la capacitación, profesionalización y el desarrollo de los servidores públicos que conforman estos organismos. Porque, repito, recapitulando, si no se atiende los niveles de violencia institucional en las instancias fiscalizadoras, si no se combate de forma real, con, con fuerza, con mecanismos que le den fortaleza a la labor de esas instancias, si no se profundiza en los controles patrimoniales, sobre todo en la evolución patrimonial, si no se fortalece los mecanismos de participación ciudadana y no se profesionaliza de una forma decidida a los servidores públicos de esas instancias, pues el Sistema Nacional Anticorrupción no generará, para decirlo en términos concretos y de interés, pues no generará a una ciudadanía que diga que el Sistema Nacional Anticorrupción sí funciona. Perfecto. Y que funcione bien, ¿no? Porque de que funciona, funciona. Yo siempre he dicho que el engranaje de la administración pública en un sistema, pues es como el de una máquina que está caminando para alguna dirección, pero está caminando. Y esto pasa en el sistema, como en todos los sistemas, en el caso de anticorrupción, hay que preguntarnos si está funcionando bien y qué necesita. Y en el criterio de su servidor, de una manera genérica, estos 5 enfoques, seguramente habrá otros más de quienes así lo consideren. Muchas gracias, mi estimado maestro Alfredo Esteves Jiménez. Una última pregunta usando del tiempo, y de su participación. La ¿Podemos ciudad- cortar ahí, amigo? ¿Mande? Bien. Muchas gracias por todos sus comentarios, estimado maestro Alfredo Esteves Jiménez. Tendríamos una última pregunta abusando de su tiempo y bueno, procederé a explicarla.
el ciudadano entiende, hay corrupción, no hay corrupción. Hay funcionarios públicos corruptos que roban y hay funcionarios públicos que trabajan bien. Hay funcionarios públicos que no son sancionados. Hemos visto a través de los años que vemos siempre señalamientos por parte de la Autoridad Superior de la Federación que exgobernadores de todas las entidades del país, servidores públicos, siempre tienen procesos de solventación, tienen observaciones y con el paso del tiempo, pues no vemos ni a un exgobernador y no vemos tampoco a servidores públicos en la cárcel. Y los que probablemente llegan a detener eh, se escapan, ya no los pueden encontrar y reciben sanciones administrativas de inhabilitación. Y hay veces en que no se les da vista a la Fiscalía General de la República o a las Fiscalías Generales de los Estados para que procedan penalmente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando con su experiencia? ¿Qué es lo que se necesita hacer o mejorar para que el ciudadano pueda ver a servidores públicos corruptos en la cárcel y pueda decir que confía en el Estado de Derecho, que confía en el Sistema Nacional Anticorrupción, que confía que sus dineros van a ser bien cuidados y van a ser bien aplicados y que en determinado momento, si existe algún servidor público, algún funcionario público que malverse fondos, que incurra en prácticas de corrupción, en delitos, pues vaya a ser sancionado con toda la seguridad. Ese sería el cuestionamiento y la pregunta, estimado maestro Alfredo Esteves Jiménez. Bueno, aquí, como bien señala usted al inicio de la pregunta, eh, la ciudadanía se hace preguntas simples y a preguntas simples, pues respuestas simples, ¿no? ¿Se combate la corrupción o no? Pues es sí o no, ¿verdad? ¿Hay corrupción o no? Pues es sí o no, y creo que los hechos nos demuestran cuál es la realidad y por eso cuál es la percepción de la ciudadanía. Por eso nos lleva también a un tema muy peculiar, que ojalá hubiera una oportunidad de profundizar, porque pues, por el tiempo aquí hemos hablado de una forma genérica de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, su implementación y algunos tópicos de debilidades o de desafíos que enfrentan su implementación. Pero ya en los casos concretos, que es lo que usted señala que a lo que se refiere la ciudadanía o se pregunta a la ciudadanía y que no encuentra respuestas, tiene que ver en lo que platicaba yo anteriormente, en cómo se lleva a cabo la instrumentación de los procedimientos de auditoría, de fiscalización y en su momento cómo se llevan a cabo las solventaciones o no solventaciones y cómo llegan estos dictámenes ya a las instancias de responsabilidades o del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque como bien lo sabemos y en el aspecto de esta plática, pues la mayoría del público son colegas abogados y saben que si no son procedimientos realizados de forma debida, instrumentados de forma correcta, cumpliendo con la forma, con el fondo y con la norma, al final, cuando venga la instancia sancionadora y la revisora de esa sanción, pues se va a descubrir lo que pasa generalmente en muchos casos, que hubo una debida y una inadecuada instrumentación de los procedimientos de fiscalización y de sanción. Eso por un lado. Por eso hablaba yo de los 5 temas de por la fortaleza institucional y cerré con el tema de la profesionalización. Pero por el otro lado, el grupo Sistema, que es estamos trabajando en una investigación sobre eso, su servidor, hasta dónde toda esta creación de este mecanismo de 7 leyes y su implementación y la actualización de las estructuras y el fortalecimiento institucional de las instancias encargadas del combate a la corrupción, efectivamente está dirigido para tener resultados específicos o está diseñado nada más para generar, ¿cómo le dicen? Balas de salva, ¿no? Para no llegar a nada concreto. Por ejemplo, se pregunta uno y lee el ciudadano común y eh, que sin tener un conocimiento de las leyes y de las normas, dice, oye, pues ¿cómo es posible que le inicien a una persona un procedimiento por 20,000 millones?
pues no los tiene en su casa, como dicen algunos artículos, tampoco los tienen en unas bolsas negras escondidos en alguna bodega o en los bancos, porque hay una mala diseminación en cuanto a la aplicación de los recursos. Muchas veces las juntas fiscalizadoras, por el tiempo, por las presiones políticas, por un afán de practicidad, no llevan a cabo investigaciones de manera específicas, científicas y profesionales que permitan dilucidar que del ejercicio de determinados recursos, de determinado monto, cuál es el monto que efectivamente se desvió y cuál es el criterio genérico que se utiliza. Pues vamos a iniciarles la observación, el dictamen, según la secuela procesal del ámbito fiscalizador y la sanción por el monto total. Y entonces le dejas ahí, ya deja la investigación eh, en condiciones de complejidad, porque al final pues ya se fue, suena como, por decirlo así, de forma coloquial, pues lo mandan a la y se va, porque no hay un ejercicio debidamente profesional, técnico, especializado y científico que permita, como yo decía, llegar a un resultado de una fiscalización certera y adecuada, fortalecida, sólida, que permita llegar a los ámbitos de responsabilidades y que las áreas de responsabilidades o del Tribunal Federal digan, este asunto viene bien integrado y tiene todos los elementos para poder sancionar. Lamentablemente, generalmente la ecuación es a la inversa. Generalmente esos procedimientos desde el inicio carecen de fortaleza eh, en la investigación, en la instrumentación y en la aplicación de los procedimientos a los que están obligados a las autoridades fiscalizadoras. Y aquí viene la pregunta, ¿es por falta de preparación, por falta de autorización, por falta de profesionalización o es colusión? Y esa es la constante. Precisamente estas premisas, como las anteriores que decíamos al inicio, son las que la ciudadanía presionó y se cuestionaba y por las cuales se creó ese sistema nacional. Y aquí viene la pregunta, ¿el sistema nacional de anticorrupción está respondiendo a esa expectativa o únicamente se creó y se construyó un monstruo inacabado que al final, más allá de la explicación jurídica, la técnica y la administrativa, como usted bien lo dice, la ciudadanía lo dice en el día a día? ¿Funciona o no funciona? ¿Sí? Porque entonces ahí viene la necesidad de plantar, en esos 5 puntos que planteé en esta oportunidad que tuve con usted, profundizamos en estos temas, se tiene que fortalecer, pero la sociedad demanda ya con urgencia incluso una adecuación a la operación del sistema para que verdaderamente funcione, pero que realmente funcione bien, porque funciona, opera todos los días, ¿no? Perfecto, mi estimado maestro. Muchísimas gracias por sus comentarios, por compartir toda su amplia y vasta experiencia en materia de responsabilidades, en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. Posteriormente lo molestaremos, le haremos invitaciones futuras para seguir profundizando este y otros temas generales en materia de combate a la corrupción. Reciba nuestro agradecimiento de parte de todos los miembros del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero, Asociación Civil Doctor Julio César Hernández Serna, por su brillante participación, por todos sus conocimientos y en este 37 aniversario, en esta semana jurídica virtual, y haremos más semanas jurídicas virtuales en lo que resta de este año 2023. Profundamente y de manera personal le agradezco mucho, maestro Alfredo Esteves Jiménez, y bueno, yo creo que el público quedó satisfecho por la explicación, por los ejemplos que dio en su experiencia, por los desafíos que presenta el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que viene, por lo que se necesita mejorar en cuanto a su visión, a su punto de vista, para mejorar y obviamente para seguir como sociedad creciendo y generando los resultados para tener un actuar positivo en los servidores públicos. Muchas gracias, mi estimado maestro Alfredo Esteves Jiménez. Muchas gracias, doctor Hugo Hernández Martínez. Le reitero mi agradecimiento por la invitación y nuevamente le envío un fuerte abrazo y lo felicito a usted y a todas las personas miembros del colegio por ese aniversario que estoy seguro que
esa semana de intercambios jurídicos será fructífera y yo espero que para las personas que nos escuchen que pueda ser en algo provechosa. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado maestro.